estamos en contacto con Carlos Jiménez. Él es secretario académico del Instituto del Conurbano 6, director de Masculinidades Críticas y Territorio. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por estar aquí esta mañana, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Salta. No, gracias a ustedes. Un placer poder acompañarles en esta mañanita. Bien, y bueno, nos interesaba hacer como justamente leyendo un artículo, y esto también para la audiencia, quienes están del otro lado, sí, vinculado a cómo las juventudes y las masculinidades, ¿no?, aquí en Argentina están dando un giro a la derecha, y el análisis, ¿no?, de alguna forma de por qué ese voto, cuál es el perfil en realidad de quienes votan de esta manera. Sí, tal cual. Bueno, parte de algunos artículos y algunas reflexiones que estuvieron saliendo en medios estaban orientados a poder, identificar, ¿no?, cuál era el origen del voto. Sabíamos antes de la elección, si bien fue sorpresivo el resultado, que había ahí un giro de votante joven hacia, digamos, la propuesta de La Libertad Avanza, pero sobre todo en centros urbanos. Esto lo veíamos viendo, ¿no?, y analizando previamente la elección, y claramente con los resultados en mano empezaron a darse otro tipo de lecturas, y hay tanto académicos, investigadores, periodistas, ¿no?, como que fueron quienes compartieron las primeras reacciones, ¿no?, intentando dar respuesta al fenómeno electoral en principio, pero sentía ahí que faltaba un poquito más de profundidad, porque también se estaba con esto de identificar, ¿no?, el origen del voto, nuevamente estigmatizando a que, este giro a la derecha, como culpa de los jóvenes, sobre todo los jóvenes de los barrios populares, varones. Entonces, un poco lo que quería demostrar era que, Milei tuvo un voto bastante transversal. Si bien hay un alto porcentaje de jóvenes que eligen esa opción, en todo caso lo que hay que hacer es desarmar por qué están eligiendo esta opción, corrernos del estigma, porque si no también, si queremos justamente torcer votos o hablar para convencer y lograr otras voluntades, y nos quedamos como reproduciendo solo eso, me parecía que nos iba a dejar en un lugar como bastante inmovilizado. Entonces me parecía que había que avanzar sobre un análisis de por qué los jóvenes están votando a Milei, qué pasa ahí, cómo juegan los medios de comunicación, las redes sociales, el impacto de las tecnologías en la pospandemia, y sobre todo qué pasaba con esto de la figura de Milei como reproductor de cierta masculinidad hegemónica, que él la despliega, se la ve, es lo que seduce en parte por redes sociales a los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces creo que hay que avanzar un poquito en ese análisis, para darle un poco más en la tecla y ver cómo abordamos esta cuestión. Y por el otro lado, los datos después del escrutinio, pero también mirando un poco, esto regionalmente, ¿no? Es muy diferente cada lugar, pero si pensamos en una pirámide así poblacional, las zonas más jóvenes, por lo menos al menos de la provincia de Buenos Aires, que tienen población preponderantemente joven, no había ganado La Libertad Avanza. Entonces, y ahí aparecieron también algunas otras encuestas, sobre todo en los últimos días, ¿no?, de universidades públicas, donde dicen, los jóvenes además que están votando Milei, ojo, dicen, no son solo de sectores populares, son de sectores medios, responden a diferentes inserciones en sectores ocupacionales, también tienen un nivel educativo relativamente alto en términos comparativos con el resto de los perfiles y de las propuestas que ha votado otros jóvenes. Entonces había mucho más elementos como para sumar a esto. Ahora, me parece que acá lo sustantivo es analizar un poco qué está pasando con este voto, ¿no?, que es, si pensamos en un 30%, digamos, no, en un análisis más electoralista, identificar que la derecha tiene un techo, diría, de un 10%, de derecha más liberal, ¿no?, que encajó ahí el voto, pero después tenemos otro 20%, ¿no?, que son estos pibes, estas pibas, que orientaron el voto a esa propuesta, y preguntarnos qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué otro tipo de mediaciones? ¿Cuál es el impacto que están teniendo por ahí las tecnologías? Claro. Sí, no, te escuchaba, digamos, sustancialmente, porque más allá, digamos, que
tiene que ver con análisis realizados en el conurbano, tiene que ver también con un perfil, ¿no?, de masculinidad hegemónica o de cómo se entiende, ¿no?, la masculinidad hoy en Argentina. A mí me pasó posterior, ¿no?, obviamente al acto electoral, de ir a distintos lugares donde había muchos varones, más allá de las edades, y era como, digamos, el juego de, bueno, sí, lo votamos, ya estamos hartos de todos, vibrar en esa bronca, y la charla de que, bueno, nosotros podemos ahí parar todo esto, ¿no? Haciendo referencia, por supuesto, a quienes son mujeres y disidencias. O sea, te lo menciono porque yo particularmente aquí en Salta tengo pelo azul, una parte de mi pelo es azul, genera mucha incomodidad en la gente, sobre todo obviamente en espacios que son más barriales, ¿no? Digamos, ya de alguna forma me estigmatiza o me genera un estereotipo, ¿no?, vinculado al feminismo, y por supuesto escucho un montón de comentarios en torno a esto, ¿no? Sí, sobre eso basé también un poco el análisis, que para mí es muy importante, porque yo lo que además identificaba es que faltaba, por supuesto, un análisis desde una perspectiva de género. Yo, como laburo temas de masculinidades, tengo como esa mirada y veía que acá hay una cuestión que desde las teorías, digamos, de género, los propios feminismos, lo denominan backlash, ¿no?, que es la resistencia que en los últimos años los varones han de algún modo manifestado frente al avance de los derechos de las mujeres, las diversidades. Esas resistencias se han manifestado socialmente en centros urbanos, regionalmente, de maneras distintas, a veces con varones que se organizan y abiertamente son machistas y reivindican ese machismo, y por otro lado con resistencias un poco más adaptativas, ¿no? De esto se da de modos muy distintos. Ahora, claramente Miguel tiene una agenda antiderechos de las mujeres y antiderechos de las disidencias. Y bueno, esto envalentona, sobre todo con su figura, ¿no? No sé si vieron en los últimos días una juntada de varios hombres con motosierras. La verdad que son imágenes de espanto, por decirlo de un modo muy suave, ¿no? Digo, él pone en juego todo esto y es claramente una expresión de resistencia. Por eso yo lo que digo es que así como el patriarcado anida en el capitalismo, el liberalismo anida en la masculinidad hegemónica, que es esta que nos enseña, ¿no?, palabras más de Rita Segato, ¿no?, se nos enseña a competir, se nos enseña a dominar, se nos enseña a someter, y es eso lo que este candidato trae como parte de su agenda, y que bueno, y que de algún modo despierta todo este interés en todos esos varones resistentes que estaban enojados con esta agenda. Digo, esto se viene estudiando, y forma parte de la teoría reciente, ¿no? Hay una sensación de enojo que, bueno, este candidato la canaliza perfectamente entre quienes estaban resistiendo hasta estos cambios. Entonces, uno puede decir, bueno, en los últimos años hubieron un montón de avances, claramente, pero esos avances también generaron reacciones que venían siendo un poquito más escondidas y ahora la verdad que estaban habilitadas abiertamente porque él las habilita así. Entonces, hay un proceso que generan las redes sociales. Vos decime cuando querés que puntualicen algo. Puntualmente, nos reinteresa, digamos, este análisis, por eso estoy también tan callada, porque creo que hace mucha referencia no solamente al rol de las redes o en este caso de los medios de comunicación, sino este discurso tan hegemónico, ¿no?, de la masculinidad hegemónica del machismo. Y ahí hay algo que desde la teoría de género, la teoría de masculinidad, es muy importante, que es el sentimiento de la reafirmación de la masculinidad, que eso se ejerce todos los días. Esto funciona distinto en función de las identidades. En la masculinidad tiene que ser reforzada para ser validada por el resto, por los pares, constantemente. Que Milei todos los días sale con algo distinto, con una expresión cada vez más exacerbada de violencia y de supremacía y de dominación, tiene que ver con eso. Y esto genera un sentimiento de frustración. Digo, nuevamente lo estoy diciendo yo, pero hay teoría por detrás, hay estudios, ¿no? Y esto, si no lo miramos desde el prisma del impacto que tienen las redes sociales, no entendemos qué es lo que pasa ahí con el proceso de identificación. Jóvenes frustrados, por el otro lado también enojados, porque bueno, si pensamos en jóvenes de 17, 18 años, nacieron, por supuesto, en democracia, nacieron con una agenda expansiva en términos de derechos, no vivieron la crisis del 2001, han transitado por la educación media o empezando la universidad en un contexto, digamos, de expansión de derechos, y ahora viven la crisis económica, la crisis social, y bueno, y canalizan por ahí. Ahora, lo que yo creo es que acá, y cómo funcionan las redes sociales con esto de la reproducción de la masculinidad, es el proceso de identificación, que es propio de la reproducción de la masculinidad. El hombre se valida con otro hombre que lo ve. Claro.
el hombre tiene que mostrar, porque ahí está la validación social. Ni siquiera con mujeres, el hombre se varía frente a otro que considera importante, que es otro hombre. Claro. Entonces, eso es algo que juega y prepondera mucho en las redes sociales, que eso no lo veníamos dimensionando de ese modo. Creo que además quienes hacemos ciencias sociales estamos muy por detrás a veces de los cambios sí súper vertiginosos que tienen los impactos de las tecnologías, pero si no, uno no entiende cómo Milei sube algo terrible en TikTok y es trending topic y está viralizado, pero que los pibes lo ven. Y se lo entiende como un apasionado, digamos, ¿no? O sea, como alguien que está generando un fuego, digamos, bien visto, y no esa mirada de violencia, así como hacías referencia. Porque lo que consumen los pibes, las pibas, estos productos, es contenido, y Milei les da contenido. Ahora, ese contenido que no lo veíamos porque estaba en el territorio de la virtualidad, hizo que estos pibes que venían siguiendo ese tipo de contenidos tuvieron que ir a votar y cristalizaron esto que venía circulando en la virtualidad en el voto. Pero esto se venía cocinando de antes, eso es lo que quiero decir también. Entonces ahí estábamos un poco perdidos de qué estaba pasando. Y Milei les da contenido, ya les da un contenido altamente violento, misógino, homofóbico, y ni hablar del rol, digamos, porque me preguntaban también en otra entrevista, bueno, pero entonces ¿cuál es el rol? Porque tiene una candidata a vicepresidenta que es mujer. Y justamente lo que digo es muy complementario el rol de ella. Claro. Es muy funcional. Claro. Algunos me decían en los últimos días, le puede restar votos porque, bueno, ya sabemos últimamente cómo ha aparecido ella cuestionada por su cercanía, digamos, con represores, dictadores. Pero yo digo, ojo con eso, que yo creo que complementa muy bien. Acá nuevamente vuelvo a la teoría de la masculinidad, porque ella pasa a ser la mujer como prótesis, ¿no? Que esto es lo que se trabaja. En la masculinidad hegemónica siempre tiene que haber una mujer de figura de apoyo, que es la que hace funcionar mejor al hombre, ¿no? Entonces yo creo que ahí la complementa desde el canon de la propia masculinidad hegemónica, porque ella, detesta la ESI, ¿y qué dice de la ESI? Tiene que, la enseñanza en la educación sexual la tienen que dar las familias, y si se enseña algo tiene que ser biológico. Entonces ella tiene una agenda también sumamente antiderecho, y lo plantea desde un lugar de la feminidad esperada bajo ese canon patriarcal, de lo esperable del rol de la mujer, ¿no? Claro. De compañía y de mesura. Fíjense, a mí me se acuerda mucho María Eugenia Vidal, ¿no? Claro. Pelo largo, suave, hablando tranquila, dice cosas terribles, pero habla muy tranquila. Entonces digo, es una figura que complementa muy bien esa figura de dominación y de supremacía del candidato, del león, ¿no? Fíjense como la figura del depredador, del rey, ¿no? Por sobre todo. Entonces digo, creo que ahí hay algo además, muy pensado estratégicamente, como producto y como contenido. Yo creo que ahí nos tenemos que detener, más allá del mensaje, que él tiene un mensaje súper claro, directo, supo cómo identificar las molestias de los jóvenes respecto del sistema. Bueno, creo que canalizó por ahí, pero por el otro lado hay estrategias comunicacionales muy pensadas, muy digitadas. Fascismo, sí, desde el fascismo, claramente. La verdad que te queremos agradecer un montón, Carlos, es interesante, más que el feedback, fue interesante escucharte todo el análisis, porque es una realidad latente en todo, me parece, en todo el país, ¿no? Como una realidad común. Tenemos que irnos a la tanda y esperamos nuevamente volver a tener una referencia, un análisis tuyo en el transcurso de lo que van siendo estas elecciones. Muchas gracias. Cuando quieran, estoy atento, cuando quieran volvemos a hablar. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao.